Hola doctores, bienvenidos a Medical Tips. El día de hoy vamos a hablar en fisiología del control de la presión arterial. Vamos a hablar de definiciones, anatofisiología del sistema cardiovascular, histofisiología y los sistemas de control que tenemos de la presión arterial. Silverton define la presión arterial como la fuerza que genera el flujo de sangre a través del aparato cardiovascular por la contracción ventricular. A medida que la sangre bajo presión es expulsada del ventrículo izquierdo, la aorta y las arterias se expanden para recibirla y se retraen para transportarla. Y observamos la imagen esquemática de lo que nos dice la definición: contracción ventricular que lleva la sangre a las arterias que se distienden para recibirla. Y una vez se cierra la válvula semilunar, el ventrículo se distiende para recibir la sangre auricular y las arterias se retraen para darle conducción a la sangre que recientemente recibieron. Tenemos el esquema del sistema cardiovascular completo. Ya hablamos de ventrículo izquierdo y aorta, y las arterias llevan la sangre hasta las arterias más pequeñas llamadas arteriolas, que se grafican con tornillos porque se conocen como los esfínteres del flujo sanguíneo local, ya que al contraerse controlan el flujo de la sangre que llega a los capilares, que es en donde se realiza el intercambio con las células tisulares. La sangre la recogen las vénulas, que llevarán la sangre a unas venas menores y a venas mayores, que cuentan con valvas y también la capacidad de contraerse y distenderse para darle conductividad y movilidad a la sangre que están recibiendo para llevarla a la aurícula derecha, que la lleva al ventrículo derecho, que la lleva a la circulación pulmonar para que se oxigene, llega finalmente a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Y vemos cómo evolucionan y cambian las presiones a través de que vamos avanzando en el sistema cardiovascular. El ventrículo izquierdo de 5 milímetros de mercurio hasta los 120. Y las arterias, que es en donde medimos nosotros la presión en el consultorio, que oscila de 120 a 80 normalmente. Y la presión diferencial, que es la sistólica menos la diastólica, que sería 40 milímetros de mercurio, graficada en este rango. También vemos cómo la presión media o arterial media va disminuyendo a medida que vamos avanzando en el sistema cardiovascular hasta llegar a la aurícula derecha, en donde la presión es casi nula. Y tenemos la fórmula de presión arterial media. Algunas bibliografías la definen como la presión promedio a la que está expuesta un vaso sanguíneo principalmente arterial. Alguien se preguntará por qué simplemente no es tomar diastólica más sistólica y dividirla en dos. Sucede que la sístole es mucho más corta que la diástole, entonces necesitamos una fórmula modificada para calcularla. En este caso les traigo dos veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica dividido en 3, aunque hay muchas otras para determinar este valor. Tenemos la histofisiología. Observamos que la arteria tiene un gran diámetro, tiene fibras elásticas y músculo liso y tejido fibroso. En esa medida puede distenderse y contraerse para darle movilidad a la sangre. Tenemos a la arteriola, que es rica en músculo liso, que ya conocemos que son los esfínteres del flujo sanguíneo local, y los capilares, que cuentan solo con endotelio, ya que es a nivel en donde se hace el intercambio con las células tisulares. Las vénulas, que no tienen músculo, y la vena, que sí tiene músculo y tejido elástico. En ese sentido, tiene la capacidad tanto de retraerse como para distenderse para darle movilidad a la sangre. No con la misma fuerza que la arteria, ya que vemos que la capa muscular de una arteria es mucho más ancha y mayor, pero de cualquier modo lo realiza. Y ahora vamos a ver los mecanismos de control. Tenemos tres principales: el humoral, que son sistemas moleculares que tienen influencia en los vasos sanguíneos y otros procesos fisiológicos para modificar la presión arterial. Un control del sistema nervioso, principalmente el autónomo, el control renal y pues el sistema integrado de cómo se relacionan estos tres para mantener la presión arterial conforme a la necesidad corporal estable. Comenzamos con la regulación nerviosa. Si nos ubicamos a nivel del tallo cerebral, tenemos que existe un núcleo o una región vasoconstrictora, situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo raquídeo. ¿Qué función tiene? Activación simpática preganglionar. Se va por toda la cadena simpática activando esos ganglios, y esos ganglios finalmente van a tener efectos que aumentan la presión arterial. Y por otra parte tenemos la región vasodilatadora. Está situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo, y su función
no es activar el sistema parasimpático especialmente, sino que inhibe el centro vasoconstrictor y de esa manera, si no se da la vasoconstricción, predominará la vasodilatación. Y tenemos un esquema de cómo es la regulación nerviosa. El punto negro sería el centro vasomotor, en donde encontramos tanto el vasoconstrictor como el vasodilatador. El vasoconstrictor vemos que tiene la influencia en la cadena simpática, que nos da un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento en la fuerza de contracción, y si va a los vasos sanguíneos, a través de la noradrenalina, estimula su contracción. Vemos que también este centro vasomotor tiene la eferencia del nervio vago, el cual lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca y recibe aferencias tanto del vago como del glosofaringio de los vasoreceptores ubicados en la arteria aorta y en la carótida en el seno carotídeo. Y de esa manera tener cómo está la presión en el cuerpo y darle una respuesta adecuada. Y tenemos los sistemas por los cuales se da la regulación nerviosa. Los vasoreceptores, que ya los mencionamos, se presentan en la aorta y en la carótida, y a través del nervio adherente llevan la información de que si disminuye la presión, habrá activación simpática, y si aumenta la presión, inhibes en esa activación simpática, y en una activación vagal al corazón, que sería una influencia parasimpática para disminuir la frecuencia cardíaca. Los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, que son sensibles a disminución de oxígeno y al aumento de dióxido de carbono e hidrogeniones, y son importantes por debajo de 80 milímetros de mercurio, ya que por encima los que más tienen influencia son los vasoreceptores. Y tenemos los tres mecanismos auriculares. El reflejo de la arteria pulmonar auricular, que son sensores de baja de presión cuando disminuye la volemia, que controlan la presión arterial. El reflejo de estiramiento auricular, ya que si se estira mucho, se activa e inhibe la producción de ADH para controlar la volemia. Y también la liberación del péptido natriurético que tiene influencia renal. Asimismo está el reflejo de Bainbridge, el cual a más estiramiento auricular aumenta la frecuencia cardíaca, ya que a más volemia se necesita más fuerza de contracción para movilizar esa cantidad de sangre. Y tenemos la regulación renal. Se da por dos procesos, tanto el control del líquido corporal a través de retención de líquidos y diuresis y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En verdad no son independientes, están interconectados, ya que un aumento del líquido corporal podría tener influencia inhibiendo o activando el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y asimismo estas hormonas tienen influencia en el control del líquido corporal. Y tenemos el sistema de regulación renal. Comenzamos con el sistema o el aparato yuxtaglomerular compuesto por la mácula densa, que son células del túbulo distal, células del mesangio o mesangiales extraglomerulares y las células de la granulosa ubicados en la arteria aferente. Son sensores tanto de volemia, de presión arterial, flujo sanguíneo renal y de sodio, de la concentración de sodio, de tal manera que si alguna de estas variables disminuye, producen renina. Esa producción de renina estimula el angiotensinógeno presente en el hígado, angiotensina 1, que se transforma a nivel pulmonar por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 tiene efectos como vasoconstricción, incremento de la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y síntesis de hormona antidiurética en la neurohipófisis. Adicionalmente estimula la glándula suprarrenal para la producción de aldosterona. Y la aldosterona estimula la reabsorción de agua y de sodio y de secreción de potasio y de hidrogeniones a nivel renal. Estas características, ADH y la de la aldosterona, aumentan la volemia y aumentará la presión arterial. Y por parte de la angiotensina, la vasoconstricción y el incremento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción también la aumentarán. Y tenemos el control humoral, que no son más que todas las sustancias que hemos venido mencionando que participan en la regulación de la presión arterial. Noradrenalina, a través de los receptores alfa y serotonina, actúan como neurotransmisores vasoconstrictores. La endotelina, influencia paracrina, vasopresina y angiotensina como hormonas. Y vasodilatadores tenemos la neurohormona adrenalina a través de receptores beta, la acetilcolina como neurotransmisor y las influencias paracrinas del óxido nítrico, bradiquinina, adenosina, disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono, el aumento de hidrogeniones y el aumento de potasio. Y adicionalmente la histamina. Tenemos que hay hormonas neurotransmisoras como los péptidos natriuréticos, como el que produce la aurícula, y otros neurotransmisores neurohormonas como el péptido intestinal vasoactivo. Y por último tenemos el mecanismo de la sintasa de óxido nítrico, que toma oxígeno
y L-arginina para producirlo. Y el óxido nítrico tiene influencia sobre la guanilato ciclasa soluble, que lo que hace es tomar el trifosfato de guanosina cíclico y lo convierte en monofosfato de guanosina cíclico, lo que termina en la relajación del músculo liso vascular y hacer vasodilatación para tener influencia en la presión arterial. Por último, tenemos que el sistema está integrado. Un descenso de la presión arterial va a activar sistema nervioso, corazón y sistema cardiovascular, incluyendo los grandes vasos, y un sistema renal. Entre ellos se retroalimentan y tienen señalizaciones a través de las moléculas humorales. Y todo en pro de aumentar la presión arterial cuando ésta disminuya, o inverso, si aumenta, disminuirla, todo en pro de conservar al cuerpo dentro de los valores normales que necesita en ese momento. Eso era todo por hoy, doctores. Muchas gracias por poner atención a este video, espero hayan aprendido mucho. Nos pueden seguir en Instagram como @medicaltips.medicina y en YouTube como medicaltips.medicina. No olviden darle like y suscribirse si les gustó y síganme para más videos.